estamos a punto de abandonar abril y quería hablar de cosas que he estado como pensando últimamente, compartir, ordenarlo. Hoy he tenido la segunda clase de abril de la escuela online. Siempre cierro con una práctica de meditación, respiración, lo que sea. Y esta semana, estamos a puntito ya de entrar en mayo y demás, y con todo lo que he estado sintiendo, al final yo me tomo de medida y tomo de medida también para diseñar las clases o ver qué prácticas voy a compartir. El clima del mundo, el cómo es estar en el mundo, habitarlo, estar experimentando la vida en este momento sin aislarte, siendo capaz de sostener las cosas difíciles que vienen sin que se te pire la pinza, haciéndote daño o haciendo daño a otras personas. Que, ojo, clarifico, innecesario en este sentido. Bueno, el caso es que hoy he compartido el último tramito de la clase. Me apetecía compartirlo en abierto, la práctica de la meditación y la respiración es un ejercicio bueno, ocular, con la lengua y de respiración como para regular el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque hay... estos últimos años han sido heavies para mí, o sea, he vivido muchas vueltas de campana y de tener que decir, vale, ahora que estoy dejando de dar vueltas, ¿dónde huevos estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Quién soy? Hola, ¿y tú quién eres? Y un sitio donde a mí no me gusta ponerme y es donde trabajo mucho, sacando de ahí o ayudando a sacar, echando una cuerda, lo que sea, a las personas es salir del victimismo, salir del lugar de la víctima, porque las cosas nos pasan. Hay un momento en el que puedes ser víctima de una situación, pero no eres una víctima, porque entonces pierdes tu poder personal. Entonces, la importancia que le veo a regular el sistema nervioso en situaciones en las que tienes que hablar por ti, te tienes que colocar rápido, en las que hay una situación en la que pues, ha habido un cambio radical, tienes que aceptar los cambios porque, ojo, no te queda otra. Entonces, tienes que tener la fuerza como para decir tu verdad y expresarla y ser capaz de colocarte en ese contexto de otra manera y que no te haga daño y que no te haga dudar de tu valor. Entonces, el tener un centro fuerte y un centro potente, que esto que es tan etéreo es saber quién eres, saber qué aportas, saber qué quieres hacer y cuál es tu dirección. Y para mí, todas estas prácticas, yo o sea, he tenido la mecha más corta conocida en el mundo entero. O sea, yo creo que no, no he sido fundadora de un grupo terrorista en el mundo porque tengo hijas, pero si no, habría sido muy posible. Y además cabezona y además en plan, tengo la razón y bueno, supongo que la edad te va colocando también en otro sitio y todas las herramientas que implemento y que comparto y que aprendo, las integro primero en mi vida y cuando son útiles es cuando las comparto. Entonces hay una parte del... Tengo amor-odios constantes con muchas expresiones y me gusta mucho reflexionar, hay cosas que me hacen preguntarme. El tema del nihilismo, ¿no? El permanecer ahí en el desasosiego existencial y la negación de un potencial de vivir la vida que para mí es extraordinaria, que es acojonante, aunque pasen cosas malas.
sigue siendo acojonante vivir. Y tiempos extraños que estamos viviendo, pues comparto las herramientas, diseño las clases de danza, las sesiones, voy viendo también las personas que van llegando, qué es lo que necesitan, qué es lo que van trabajando y voy observando, ¿no? qué sucede. Y hay algo que para mí es muy importante, que es que la gente trabaje desde sí, que haya una disciplina, una voluntad y eh, que no vengan en busca de una varita mágica. O sea, que hay que poner de todo. Yo puedo ser la anciana sabia y loca que te encuentras en un punto del bosque y un poco hija de puta en algunos momentos, pero no te voy a dejar, o sea, no te voy a hacer el viaje. Quizá te animo a que te calces un vestidazo y vivas una fiesta, pero también te recuerdo que hay un momento en el que tienes que volver y ocuparte desde donde te tienes que ocupar y desde el espacio que tienes que ocupar, ¿no? Entonces, esto me gustan mucho las metáforas con los cuentos. El caso es que con el tema de la regulación que he compartido esta semana con respecto al miedo y la rabia, hay una diferencia muy grande para mí entre la ira, que ordena, y me parece una expresión del amor potente y necesaria, y me parece que tiene que tener una expresión contundente. Y esto, por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico de... Ayer veía en un vídeo de alguien que estaba compartiendo a una señora que, que decía, o sea, que utilizaba como un menosprecio hacia las personas gordas, como, bueno, insultándolas y bueno, reduciendo nivel idiota, nivel imbécil, reduciendo lo que es la gordura. Y entonces yo estaba viendo cómo esta mujer mostraba menosprecio y además insultaba y yo diría que entraba en la vejación. Y creo que hay que llamar a las cosas por su nombre cuando eres imbécil, eres imbécil. Cuando eres una persona corta que simplifica cosas que son muy complejas y simplifica relatos del cuerpo de manera absurda, creo que estamos en un momento en el que hay que decir las cosas, en el que no se puede dejar, o sea, en ciertos contextos, no se puede dejar que la gente vaya diciendo mamarrachadas por ahí sin que tengan una réplica, porque claro, tenemos escuelas de tontos a mansalva ahora mismo. Entonces, bueno, creo que es importante, ¿no? Que poner las cosas en su sitio. Esto es la ira. La ira detectando una injusticia y una imbecilidad que puede hacer mucho daño a mucha gente. Y entonces la sacamos. No hace falta, no sé, no hace falta hacer muchos aspavientos para colocar a una anormal en su lugar. Sobre todo si vas de coach jodiendo a la gente, aprovechándote cuando es evidente que no tienes ningún talento más que ser una mamarracha. ¿Vale? Entonces, la escuela, la realidad sería escuela de mamarrachas. Entonces, en ese caso, si tu título es escuela de mamarrachas, no tengo nada que decir. La rabia, por el contrario, es guay, necesaria, existe, es estupenda en ciertos momentos y si existe es por algo, pero cuando tú necesitas que no te saquen de tu centro y hablar desde un centro bien puesto, hay que bajarle el volumen. Y cuando le bajas el volumen, tú eres capaz de traducir lo que esa emoción te está produciendo
y expresarlo desde una ira ordenada. Y el miedo es una emoción que a priori te pide que seas consciente de las herramientas que tienes para afrontar una situación. Cuando la tomas en esa medida, es una emoción muy válida porque te sirve para chequear. Cuando se nos va de las manos y cuando empieza a meterse en terrenos de la imaginación, tipo ansiedad y demás, que tú estás vaticinando y te estás montando unas películas tremendas que no sabes si van a suceder, y entonces te entra la ansiedad porque no sabes, ¿no? Y acabas viviendo debajo de un puente. No, esa es, o sea, la ansiedad y el miedo hay que bajarle también el volumen para ponerlo en su lugar y ser capaz de transitar estas emociones, no negarlas, no contarte otra película, no irte a otro sitio, no ponerte en un sitio cómodo para no afrontar la situación que tienes que afrontar. O sea, es decir, si existe una rabia, si existe una ira, la movida es que no la expreses como si tuvieras 5 años, lanzando caca como un mono, sino que ordenes, que seas capaz de ordenarte. A lo mejor no necesitas decirle a nadie que es imbécil. A lo mejor no lo necesitas. A lo mejor simplemente necesitas como ponerle nombre a una situación y decir, tócate. Pero la posibilidad de elegir cómo dices lo que tienes que decir y lo dices desde tu centro sin que te mueva y eres capaz desde ahí de pasar página, ir a otra cosa y seguir construyendo desde tu propio espacio, ahí sí entra el desarrollar habilidades, desarrollar herramientas para que crezca tu habilidad de estar en el mundo sin hiperadaptarte, sin dejar de decirte, sin dejar de mostrarte, sin dejar de afrontar dificultades, sin dejar de elegir desde donde tú quieres de manera genuina estar en el mundo. Entonces, creo fervientemente que la ira, dar un golpe sobre la mesa, ahora mismo es muy necesario y es más necesario que nunca. Porque una cosa es trabajarte para que tu cuerpo sea un lugar seguro donde habitar y quitar la domesticación, quitar de ti la domesticación que has vivido y poder expresar tu ser de manera auténtica y desde ahí construir algo que tú quieres construir, no desde el miedo, no desde una visión prestada, no desde la necesidad de encajar constantemente en sistemas que te aprietan, como la talla 38 que te aprieta el chocho, ¿no? Esas expresiones que son graciosas y a mí me gustan. O sea, al final esas herramientas son para que tú puedas llevar el traje que te pertenece y que te quieres poner. Y que seas capaz de mostrar tu autenticidad sin pedir perdón por ello. Pues si hay algún momento en el que haces daño de manera genuina a alguien que no era a propósito, pues probablemente tienes capacidad de repensar las cosas, evaluar y pedir perdón en el momento que sea. Esto me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de que haya pegado una voz a mis hijas o tal, lo que sea, hay un momento dado en el que es como, lo siento, he gestionado esto mal, lo que sea, ya está. O sea, es importante que no siempre estemos andando en la culpa cuando somos. Entonces, estas herramientas para poder entrar hacia adentro, ver las cosas desde otra perspectiva, elevarte a mirada de águila y poder decir, a ver, de manera objetiva, cómo es lo más objetiva posible, teniendo mente humana, esto cómo es, cómo me siento. No hay una manera, entender que no hay una manera cómo me tengo que sentir, sino ser capaz de sostener la verdad que se te presenta.
Entonces creo que es muy valioso tener herramientas que te ayuden a regular la medida con la que manejas las situaciones y la medida en la que tus sensaciones y tus emociones te afectan y afectan a tu interacción con otras personas. Esto lo está diciendo, o sea, te lo estoy diciendo desde el punto de vista de una persona que, o sea, que yo he vivido en mis carnes y que soy una persona que siente profundamente mucho, vamos, ya te digo que cortar cabezas es lo que me sale de primeras cuando veo ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, las últimas noticias que tenemos sobre esos 62 millones de seres que estaban en una escuela para aprender a hacer daño a sus compañeras y tal, para mí, desde mi punto de vista y desde lo que me sale de manera visceral, es que esos 62 millones de personas servirían de base para un edificio muy grande. No sé si me entiendes. Te quiero decir, son puta basura humana, entonces servirían de compost literal para la Tierra. Entonces, mi regulación es, quizá de esos 62 millones de personas, podríamos conseguir llevar a cabo un programa de reeducación, lo que sea. Ese no va a ser mi papel, ¿vale? Porque mi tendencia y mi movida natural es que hay que tirar la basura. Y que nos hemos pasado de buenistas, pero 3 carreteras. Y esto es desde la rabia que me produce el hecho de que se construyan estructuras que permitan la existencia de semejante aberración. Luego ya, si nos vamos a las personas que hacen daño a criaturas, no hay plan B. Para mí no hay plan B. O sea, y lo he repetido yo creo que en varios capítulos, eres basura y tienes un lugar en el mundo que es no respirando. Es desenchufar. ¿Sí? Que luego seas capaz de focalizar en otra cosa y demás, pero las bases están ahí, eso no se va a borrar. Eso no se va a borrar porque eso forma parte de mi identidad, forma parte de quién soy y no es algo que quiera castrar porque no me interesa, porque creo que hace falta eh, más expresión sobre esto, porque hay mucho idiota al volante. Entonces, ya no se puede ser educado con alguien o sea, que está fatal y que nos va a llevar a un sitio donde no. Pero para poder gestionar este mundo con quien sea al volante, para poder construir una vida con ilusión, con centro, con la capacidad de ser dueña de hacia dónde te diriges, dónde pones la mirada, de qué manera te relacionas, con quién te relacionas, a quién dejas pasar, a quién dejas salir. Todas estas herramientas te ayudan a no tener que hacerte pequeña y ocupar el espacio que tienes que ocupar. Porque además tienes que ocuparlo. O sea, ya no es que quieras, es que tienes que ocuparlo. Porque cuando ocupas tu espacio, generas armonía alrededor. Cuando dices la verdad, generas armonía y generas orden. Y esa verdad puede ser a través de la ira, puede ser a través de lo que sea, pero sin que la rabia cercene la posibilidad de que esa expresión llegue ordenada y aporte orden y aporte coherencia, y sin que el miedo frene la
capacidad de crear caminos simplemente porque te dé miedo mostrarte, ser tú, ocupar espacios, lo que sea. Entonces, es en este contexto en el que creo que son súper útiles las herramientas que te permiten activar el observador o la observadora interna, que te permiten observar la verdad y también te permiten decir, nena, aquí la que no tienes razón eres tú, o reconocer en plan de, sí, o sea, sí yo sé que no tengo razón por esto, por esto y por esto, pero igualmente me siento así. Y permitirte sentirte así, que eso también ordena. Y permitirte expresarlo. Porque hay un hueco de permiso, hay un hueco de verdad, hay un hueco de autenticidad y siempre es incómodo. Y no somos seres de luz, en ningún momento vamos a alcanzar esta plena, no sé, este pleno estado de compasión absoluta, a no ser, bueno, hay unas cuantas personas en el mundo pues que sí, que tienen esa manera de encarnar en la que son acojonantes, increíbles y muestran esa capacidad que al final cultivarla también mola, o sea, también está guay. Pero, bueno, yo aquí dentro, o sea, si yo veo a alguien maltratando a un animal, probablemente te diga, bueno, vamos ahora a atarte a ti con una cadenita de 1 metro a una caseta de mierda y te vas a quedar ahí 3 años. A ver qué tal. O encerrado en una puta caseta X días sin que te saque nadie, sin ver a nadie y con una tolva que va soltando un poquito de comida, un poquito de agua a lo largo del día y a ver qué tal tu experiencia de vida. Entonces, en ese caso, hay muchos casos en los que yo sería bastante heavy con los castigos, incluyendo a personas que están en el poder de tomar decisiones y poner sentencias, y esas sentencias que ponen de manera reiterada acaban en desgracias. También gestionaría el hecho de que esas personas puedan responder por las decisiones que toman. También lo haría. Y que se hagan responsables de ello. Bueno, como ves, tengo muchos frentes por los que necesito respirar y utilizar todas las herramientas que voy compartiendo. Necesito movimiento constante, necesito expresar físicamente todos los días cualquier emoción, incluso viendo eso, cómo está el mundo, sigo pensando que el mal hace mucho ruido y que el bien es muy silencioso. Por lo que creo que hay mucho bien. Pero es necesaria más autenticidad. Es necesario que las personas que se están preocupando por ser quienes nutran el mundo, que están diciendo, joder, pues yo era una puta basura y lo he transformado y lo comparto. Sigo pensando que esas personas que tienen esa maravillosa capacidad de alquimia, que ya he hablado otras veces de Yakan y demás, sigan haciendo por favor su trabajo. Que quienes tienen que ocupar un espacio y decir cosas lo ocupen. Y eso es muy valiente y es un poco egoísta porque es como cuando haces estas cosas a veces es incómodo, vas a tener a un montón de gilipollas detrás. Bueno, siendo heavies, porque claro, la gente es que es muy cruel. Yo creo que deberíamos ser crueles
como al mismo nivel, en plan... Bueno, hay una parte de mí que sí y hay otra parte de mí que dice, bueno, esta gente hay que bloquearla porque su existencia es una puta mierda y lo corroboran cuando hablan y cuando ponen las cosas que ponen y cuando montan las cosas que montan. Bueno, el caso es, yo hoy, para mí es muy necesario y desde la responsabilidad de dónde trabajo, cómo trabajo, de lo increíble, o sea, la conciencia que tengo sobre lo increíble que es el cuerpo, cómo se adapta, eh, la narrativa, lo que cuenta, que, o sea, que es importante que si estás en un momento de vulnerabilidad o tu edad eh, todavía no te permite ver con distancia las cosas, si tú crees que una persona cuyo triunfo es gritar e insultar a los demás para ganarse la vida como coach, si tú crees que la palabra de esa persona vale algo y está hablando de ti, vengo yo a decirte, no soy tu madre, no soy tu amiga, no te conozco, eh, pero te digo que el hecho de que estés aquí en la vida ya es increíble. El hecho de que estés respirando es acojonante. Que la vida da muchísimas vueltas y el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y que es un puto milagro estar vivo. Y que tienes la posibilidad de darle la vuelta. Y que tu cuerpo, sea como sea, es tu maravilloso vehículo para disfrutar de la vida siendo quien eres y quien has venido a ser. Así que permítete escucharte, permítete moverte, permítete disfrutar, permítete darte a conocer, permítete vivir, porque eres suficiente. Puedes cambiar las cosas que no te gusten, las puedes cambiar. Hay veces que, a ver, si no tienes una pierna, no eres una estrella de mar, no te la puedes hacer crecer, pero existen las prótesis. Si tienes una enfermedad, si tienes una condición crónica que hace que sufras y demás, puedes llegar a alimentarte, hacer trabajo personal, utiliza la acupuntura, de verdad, es muy heavy lo que se puede conseguir con eso. Si aún así sigues teniendo dolor, hace muchos años yo subí un vídeo a YouTube, está por ahí, Vivir con dolor crónico, cuando a mí me sucedía, y hablaba de las estrategias que yo utilizaba. O sea, era como vivir con una señora, con una vieja gritándote todo el rato, intentando gestionar cómo escuchas la vida. Y era muy cansado. O sea, y esto es una perspectiva que yo tengo en mente porque es como muy fácil recibir una esta de ¿estás nervioso? No estés nervioso. ¿Estás triste? No estés triste. No es eso y no estoy hablando desde ahí. Estoy hablando de tu puto poder personal. Y tu puto poder personal es elegir qué quieres vivir. Entonces, si tienes la resistencia para 5 cosas que puedes experimentar al día, elige cuáles son esas 5 cosas que sean muy, muy importantes para ti. Que sean las que dices, es que a pesar de que me pase esto, esto hace que merezca la pena. Hay situaciones en las que es muy complejo y muy complicado verlo, pero de verdad que hay muchas maneras de hacerlo. Sobre todo, no hagas caso a la gente. O sea, tú imagínate el tipo de vida que tiene que tener una persona que gasta tiempo de esta maravillosa existencia en vez de leer, ver películas, escuchar música, comer algo rico, follar, ir al campo, que en vez de estar haciendo eso, esté gastando tiempo de su vida en escribir a una persona que se está compartiendo para insultarla. O sea,
¿Tú te has planteado qué puede haber detrás de una persona que sea la existencia tan asquerosa y la pobreza interior que tiene que tener una persona que se dedica a insultar a los demás? O de intentar, sí, de intentar hacer daño a la gente de manera gratuita. O sea, es solo por colocar. Y ahora ya me voy a otro lugar desde el cual hablar y sigo pensando que hay muchísimo bien, que el mal siempre, siempre necesita de un lugar... Uy, ¿qué ha pasado? Me he convertido en Santa María de la Cabeza. Vale. Que el mal siempre exige un lugar que otro no ocupe para poder existir. Pero que el bien crea. O sea, la vida, o sea, el poder creador es más grande que el destructivo. Porque primero hay que crear para poder destruir. Me estoy poniendo muy, muy profunda y muy heavy. Total, que donde yo quiero llegar es que tener espacios y ser un espacio seguro donde poder expresar tu verdad, tu realidad y permitirte ser auténtico y expresarte desde donde te mueve la existencia es un derecho que tienes. Y recuperar tu poder personal y que no te saque de ti las situaciones del entorno es una habilidad que se puede adquirir y que la respiración es una vía. La respiración es una vía para conectarte a la vida, a la manera de vivir, a la experiencia, o sea, esto es un enchufe. Al final la nariz para relajarte, para ordenar, para estar, la nariz te enchufa, te ordena. La boca te conecta con el cuerpo. ¿Cómo respiras cuando follas? ¿Cómo respiras cuando tienes que bajar a lo corporal? Por la boca. Entonces, cuando estamos en situaciones que estamos en lo corporal, por ejemplo, para devolverle un poquito de brío a la pelvis. Tú cuando estás conversando con cuerpos, respiras por la boca, no estás respirando por la nariz, porque entonces estamos en un momento mental. Ergo, si yo necesito irme a la cabeza para regular y para ordenar, respiro por la nariz. ¿Sí? Es decir, todo tiene como una herramienta y un sentido. Media horita de chapa para decirte que tienes disponible en abierto un ejercicio que es para con la nariz y con los ojos, o sea, con la nariz no, con la lengua y con los ojos, para bajar a cuerpo, para bajar, para regular, para bajar a las sensaciones. El lenguaje animal, el lenguaje de las sensaciones se nos va porque subimos mucho a la cabeza y es un lugar de verdad. Cuando te contraes delante de alguien, evidentemente estás sintiendo que ese alguien no es un lugar seguro, hazle caso al cuerpo. A veces no le podemos hacer caso porque no nos acordamos de cómo se le escuchaba. Entonces, este tipo de ejercicios lo que hace es que puedas escuchar más ese lenguaje de las sensaciones y no salirte de ti tanto. Bueno, es ese y otro ejercicio. Son respiraciones en 3 tiempos, bajando y luego una integración. Lo puedes utilizar cuando quieras, es una práctica cortita, te saltas las explicaciones cuando lo vayas a hacer y yo creo que se queda en 7 minutos de práctica o algo así. Y nada, está a tu disponibilidad. Que tengas un día, una semana, un mes estupendo, escuches cuando escuches esto y te dejo el link en la descripción del vídeo de hoy para que cuando encuentres este vídeo no te tengas que volver loca loco buscando la meditación de la que hablo y nada, espero que estés bien. Un besete.